والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, bienvenidos y Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio de al-Hadith, las narraciones o la narración profética. Estamos estudiando el libro Bahjatu Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam el Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Naam. Hemos llegado ya, Juan, barakallahu fikum, al hadith número 12, el título Al-Mu'min al-Qawi, el creyente fuerte. Así nombró el título, o así nombró el nombre del capítulo el Sheikh sobre este hadith, el hadith número 12. Si se acuerdan, el Sheikh ha compilado este tratado a hadith, narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, que son cortas pero grandes en su significado y beneficio, lo que se llama Jawam al-Kalam, algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue dado por Allah subhanahu wa ta'ala, y es algo específico para el profeta sallallahu alaihi wasallam que los otros profetas y mensajeros de Allah no tuvieron. Es algo específico para el mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Entonces el Sheikh, el imam, el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, él compiló varias narraciones cortas pero grandes en su significado, de diferentes aspectos de la religión, de la creencia, del comportamiento, del carácter, de los juicios del din. Y vemos que cada hadith el Sheikh hace comentario y explica el significado de al-hadith o de los beneficios de al-hadith. Entonces, este hadith número 12, el Sheikh nombró el capítulo Al-Mu'min al-Qawi. Empieza el Sheikh rahimahullah ta'ala con la narración de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Al-Mu'min al-Qawi khayrun wa ahabbun ila Allah min al-Mu'min al-Da'if wa fi kulli خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. Que el profeta o el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: el creyente fuerte es mejor y más amado a Allah que el creyente débil, y en los dos hay el bien. Hagan el esfuerzo grande en aquello que les beneficia, y busquen la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala y no se rinden. Por cierto, si les llega algo de dificultad o algo malo, no digan: si hubiera hecho esto, hubiera pasado esto y esto.
pero mejor digan qadarallahu wa ma sha fa'al. Allah ha decretado esto y ha hecho lo que Él quiere. Y si no hacen eso, abren las puertas para Shaitán. Este hadith reportado por el Imam Muslim en su Sahih. Naam. Comenta sobre este hadith Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Dice: هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة. Que este hadith está hecho contiene este hadith fundamentos grandes y palabras significantes o importantes. Naam. Esto, o palabras que son, ¿cómo se dice?, amplias o grandes en su significado o su en su significado. Dice el Sheikh, de estas palabras significantes o de estos asuntos importantes y grandes, pues hay la afirmación de el amor, que es un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ama, y que ese amor está conectado a que Él ama esas cosas, que todo eso está conectado a lo que Allah subhanahu wa ta'ala a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y aquí claramente Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo que ama al creyente. Lo ama por ser que se aferra a lo que Él ama, lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y Él cumple o hace todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le pide o quiere o ama o llama a ello, pues el creyente cumple con eso. Y lo que Allah ama, pues ama que su siervo o su creación se aferre a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y dice el Sheikh, pues también hay diferentes niveles en su amor, en lo que Él ama algo más que otra cosa, o ama algo menos que a otro. Así que el amor de Allah subhanahu wa ta'ala para el creyente fuerte es más grande que el amor de Allah subhanahu wa ta'ala para el creyente débil. Naam. Y este hadith lo afirma. Y dice el Sheikh, este hadith también demuestra de que el imán pues también cubre las creencias o credo del corazón. Y no solo el corazón, pero también de los dichos y las acciones. Así como es el madhab o la creencia y el camino de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de que el imán es tres cosas. Es la creencia en el corazón, el dicho con la lengua y la obra con los miembros del cuerpo. Naam. Así como el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que dijo: al imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawl la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq wal haya min al iman. Naam, este hadith está reportado en el Bukhari y el Muslim. Naam. Entonces dice el Sheikh que este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: el imán, la fe, es más de 70 ramas. La rama más grande o más alta o subida es el dicho la ilaha illallah. Y la más baja es quitar un daño en el camino. Y haya min al imán, y que haya es de imán. Haya es decir piedad, o haya también quiere decir timidez o vergüenza o así. Entonces esa timidez o vergüenza es de imán, y por eso vemos hasta la persona, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la persona que no tiene timidez, que no tiene vergüenza, pues va a hacer cualquier cosa. Va a hacer cualquier cosa. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el que no tiene
timidez o no tiene vergüenza, que haga lo que quiera o hace lo que quiere. Naam. Así que no, ese hadith no es permiso a hacer cualquier cosa, pero eso demuestra que la persona que no tiene vergüenza pues va a hacer lo que quiere. Y eso, por eso vemos que eso es algo negativo, y por eso hay ese dicho que tal fulano es un sinvergüenza, porque sinvergüenza es decir que hace lo que él quiere y no le importa que la gente lo ve o que hable de él o que vea lo que él hace. No. Así que al imán, y Juan Barakallahu Fikum aquí dice, al imán es más de 70 ramas. La rama más subida o alta es el dicho de la ilaha illallah, y la más baja es quitar un daño del camino, y timidez es parte del imán. Naam. Sigue el Sheikh y dice, todas estas ramas del imán regresan a las acciones aparentes y ocultas. Es decir, las acciones aparentes, lo que se ve, las acciones de los miembros del cuerpo o el dicho con la lengua, y también las acciones ocultas que son del corazón. Y todos estos actos o acciones son de al-imán. Dice el Sheikh, فَمَنْ قَامَ بِهَا حَقَّ الْقِيَامِ وَكَمَّلَ نَفْسِهِ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَعَمْلُ الصَّالِحِ وَكَمَّلُ غَيْرِهِ بِتَوَصِّي بِالْحَقِّ وَتَوَصِّي بِالصَّبْرِ فهو المؤمن القوي الذي حاز على مراتب الإيمان. Naam, que dice el Sheikh que entonces quien cumple verdaderamente con el imán y cumple con él mismo en obtener ese conocimiento de beneficio para obrar con las obras buenas, y cumple con el imán en animar a la verdad o a llamar a la verdad y animar o llamar a la paciencia, pues entonces dice el Sheikh, fahu al mu'min al qawi, él es el creyente fuerte, el que ha obtenido o logrado las diferentes partes de al-imán y ha completado su imán. فَمَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الضَّعِيفُ, y que no ha llegado a ese nivel o esa condición o esa situación, pues entonces él es un creyente débil. El que no ha completado su imán, pues es un creyente débil. Y dice el Sheikh, وَهَذَا مِنْ أَدِلَّةِ السَّلَفِ عَلَى أن الإيمان يزيد وينقص وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. Naam, y dice, y estas narraciones que hemos mencionado, el hadith del capítulo y el hadith que mencionamos de las ramas de imán, demuestran o es las pruebas que usan los salaf, es decir, los predecesores piadosos de la umma, para decir que el imán sube y baja, aumenta y disminuye. El imán, y esa es la creencia de Ahl Sunnah, que el imán aumenta, sube y disminuye, baja. Naam. Y dice que eso depende en la creencia y el conocimiento del imán, y saber cómo es el imán, la realidad de ello, y acorde de las obras del imán. Naam. Dice el Sheikh, وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. Y este gran base o fundamento, principio del din, se ve en el Corán, o el kitab, el libro, el Corán y la sunna, en varios lugares, en estos dos textos, es decir, del Corán y la sunna. Sigue el Sheikh y dice, لما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشى من توهم القدح في المفضول فقال وفي كل خير. وفي هذا احتراز الفائدة النفيسة، وهي أن عال من فاضل بين أشخاص أو أجناس أو أعمال
أن يذكروا وجه التفضيل. نعم. Que dice el Sheikh que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó la virtud o las virtudes entre los creyentes, los fuertes o los débiles, pues igualmente temó aquí de mencionar algo negativo de el que tenía menos imán, y por eso dijo وَفِي كُلِّ خَيْرٍ, y en los dos hay el bien. Y dice el imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah que aquí hay un gran beneficio del profeta sallallahu alaihi wasallam, de que cuando se mencionan las virtudes de dos cosas o dos personas o dos tipos de personas o de dos obras o algo así, y se menciona la preferencia o lo mejor en las dos, que también pues se menciona lo bueno en el otro. Y eso es para evitar no dar atención a lo que es menos como si es algo malo o que no tiene virtud o no tiene algo del bien en ello. Y dice el Sheikh, y lo opuesto es igual también cuando se menciona algo del mal. Cuando se menciona algo del mal y se está comparando los atributos o características de algo que hay que tiene o que contiene el mal, las dos cosas contienen el mal, pero uno más que el otro, se menciona que uno es peor, y aunque el otro no es tan grave o no es tan grande o no es tan mal, de todos modos tiene algo del mal en ello. Naam. Así que se demuestra la importancia en las dos cosas. En algo, cuando se está comparando algo que contiene o hay en ello el bien, si se dice uno es mejor que el otro, pero también se debe de mencionar que el otro, aunque es menos, de todos modos tiene el bien. Entonces, igualmente, cuando se habla del mal y se están comparando dos cosas, uno es peor que el otro, pero las dos cosas contiene el mal, y eso se debe de mostrar o se debe de decir para que esté claro el asunto. Y así dice el Sheikh que hay muchos ejemplos en esto en el Corán y en la Sunna. Naam. Sigue el Sheikh y dice: وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. Dice el Sheikh, en este hadith se ve de que los creyentes están en diferentes niveles en hacer el bien. El amor de Allah subhanahu wa ta'ala, con el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, y establecer o cumplir con el din, en la religión. Y en eso dice que ellos en esto están en diferentes niveles, darajat. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمَلُوا. Y para cada quien o cada uno está sobre niveles acorde de lo que él obra. Acorde de lo que él obra. Entonces, los niveles del imán y los niveles en el din de Allah subhanahu wa ta'ala y la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala depende al imán y las obras que la persona hace de su imán. Naam. Y el Sheikh dice: يَجْمَعُهُمْ ثَلَاثَ أَقْسَامٍ. Y esto, hay tres diferentes categorías de esta gente, estos creyentes que obran con el imán. O que se habla de tres diferentes categorías de gente acerca de al imán. Los primeros, y hemos mencionado esto en otras clases, ya Juan, lo que va a decir el Sheikh aquí, pero el primer grupo de ellos son los sabiqun ila al khairat, aquellos que
se apuran para hacer el bien. وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات. Ellos son aquellos que cumplen con las obligaciones y los actos de adoración recomendados. وتركوا المحرمات والمكروهات. Y han abandonado lo que es ilícito y lo que es recomendado a dejar. وفضول المباحات. Y igual hacen lo que es lícito. Lo que es lícito. Aquí estamos hablando de, si se recuerdan, Juan Barakallahu Fikum, los 5 juicios de la Sharia. De cada acción tiene 5 juicios. O digo, cada acción cae entre uno de los 5 juicios. El primero es el wajib, lo que es obligatorio. Entonces la persona debe de cumplir con el wajib, lo que es obligatorio. Si el creyente lo hace, es recompensado, y si no lo hace, recibe pecado por no cumplir con lo que es obligatorio. Ese es el primer juicio. El segundo es el mustahab, lo que es recomendado hacer. Si la persona lo hace, recibe recompensa, y si no lo hace, no recibe pecado. La tercera cosa es el mubah, lo que es lícito. Lo que es lícito es permitido, pues esto, lo que es lícito, este juicio de que es mubah, es que es lícito, se puede hacer, pero no recibe una recompensa específica por hacerla, y no recibe un pecado por dejarla. No. El cuarto juicio es el makruh. El makruh es aquello que es recomendado dejarlo. Es detestable, o es ¿cómo se dice? Algo que es odiado hacerlo. No es recomendado hacerlo. Entonces, si la persona lo deja, recibe recompensa, pero si lo hace, no recibe pecado. Eso es el makruh. Y el último juicio es el haram. El haram es lo ilícito. Lo ilícito. Si la persona lo hace, recibe pecado. Y si la persona lo deja, recibe recompensa. Entonces, de esto estamos hablando aquí, que la primera categoría de personas es el sabiqun el khairat. Yani aquellos que se apuran a hacer el bien, ellos cumplen con todos los wajibat y los mustahabbat. Cumplen con todo lo que es obligatorio y todo lo que es recomendado hacerlo, y dejan el muharramat o el makruhat, y dejan todo lo que es haram, lo que es ilícito, y todo lo que es makruh, lo que es recomendado dejarlo. Wafadul mubahat, y hacen también lo que es lícito. Naam. وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. Naam. Y ellos cumplen con todo las obras buenas, o sea, hacen todas las obras buenas, y واتصفوا بجميع صفات الكمال, y tienen esos atributos y esas características completas y buenas y positivas. No. Entonces ellos son de la primera categoría, السابقون. El segundo son los muqtasidun. Los muqtasidun, dice el Sheikh, ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات والترك المحرمات. Que los muqtasidun, ellos son la categoría de gente que solo se enfocan en cumplir con lo que es obligatorio y dejar lo que es ilícito. Es todo. Entonces ellos hacen menos que la primera categoría. Ellos hacen menos, pero cumplen con hacer las obligaciones, todo lo que es obligatorio, y se alejan de lo ilícito. No. Y la tercera categoría, dice el Sheikh, de la gente, ثم الظالمون لأنفسهم.
الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. Que la tercera categoría de gente, de los creyentes, es aquellos que son opresores de sí mismos. Aquellos que mezclan entre y tienen entre las buenas obras y las malas obras. Tienen buenas obras y tienen malas obras. Naam. Esas son las tres categorías de los creyentes. As-sabiqun ila al-khairat wal-muqtasidun wal-zalimun li anfusihim. Naam. Ellos son los tres. Los que se apuran a hacer el bien, los que se quedan en lo mínimo de hacer lo mínimo, y aquellos que son opresores de sí mismos en hacer el bien y el mal. Subhanallah. Entonces sigue el Sheikh, y todos nosotros caemos en una de estas tres categorías. Todos los musulmanes y creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala caen en una de estas tres categorías. Y sabemos que estas tres categorías, ya Juan, son para los creyentes, son para los musulmanes. Estamos hablando de estas tres categorías de los creyentes, porque en cada una de estas tres categorías el creyente está en una de estas tres. El creyente fuerte, que es de la primera categoría, que es los sabiqun, o el creyente que cumple con todo, también es fuerte y es bueno. Las dos primeras categorías son los más fuertes de los creyentes. Pero en la primera categoría es el más fuerte. El más fuerte. La segunda categoría, él cumple con las obligaciones y se aleja de lo ilícito, también es un creyente fuerte. Y el débil, el que se mezcla las buenas obras y las malas obras. Naam. Entonces cada uno de nosotros, de los creyentes, estamos dentro de una de estas categorías. El Sheikh menciona y dice el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que mencionamos, el hadith del capítulo, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Nam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, en lo siguiente que mencionó, que él dijo que hagan esfuerzo o haz esfuerzo en hacer aquello que te beneficia, y busca la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala, y no te rindes. No te rindes. Es decir, no dejes de hacer las buenas obras, no dejes de buscar aquello que te beneficia, y busca la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala. No te rindes. No dejes de hacer el bien. El Sheikh dice aquí, estas palabras son grandes de beneficio, las cuales ayuda el creyente lograr la felicidad en esta dunya y en la akhira. En esta dunya y en la akhira. Subhanallah. Dice el Sheikh: wal umur an-nafi'a qisman. Los asuntos de beneficio son de dos categorías: umur diniyya wa umur ad-dunyawiyya. Los asuntos de el din, de la religión, y los asuntos de la dunya, de esta vida. Naam. Y dice el Sheikh: el siervo tiene necesidad para esos asuntos de la dunya, así como tiene necesidad para esos asuntos del din, de la religión. Naam. Y dice el Sheikh: فمدار سعادته وتوفيقه على حرص والاجتهاد في أمور النافع منهما. Y ese, o sea, lo que le va a traer esa felicidad y ese éxito es ese esfuerzo y las ganas y esfuerzo que hace en estos asuntos de beneficio de estas dos cosas: los asuntos beneficiosos o las cosas que hace de beneficio en estos asuntos de la dunya y los asuntos de la religión, el din. Naam. مع الاستعانة بالله تعالى فمتى حرص العبد على أمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه.
Nam, que dice el Sheikh, Nam, y el siervo busca la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala en esto, y cada que hace ese esfuerzo el siervo en estos asuntos de beneficio y hace o tiene esas ganas y hace el esfuerzo, se esfuerza en estos asuntos, en lograrlo y tomar los pasos y el camino para hacerlo, buscando la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala para lograr y completar estas obligaciones en estos asuntos del din y de la dunya, pues entonces esto le ayuda a completar y cumplir y obtener el éxito. Naam. Subhanallah. Sigue el Sheikh Rahimahullah y dice, y cuando no hace una de estas tres cosas, es decir, echarle ganas, hacer esfuerzo, depender en Allah subhanahu wa ta'ala y tomar esos pasos, pues dice el Sheikh, no logra el bien, dice el Sheikh, acorde de lo que no hizo de ese esfuerzo o de las ganas que no le echó en estos asuntos de beneficio. Dice el Sheikh, bal kana kaslanan lam yudrik shay'a, pero más bien el perezoso no logra nada. فالكسل هو أصل الخيانة والفشل. El Sheikh dice que la pereza es el origen del fallo y el fracaso. فالكسلان لا يدرك خيرا. El perezoso no logra el bien. ولا ينال مكرمة. Y no logra esa cosa honrada o el honor en las cosas. ولا يهضى بدين ولا دنيا. No es afortunado en el din, en la religión, y no es afortunado en la dunya. ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافية، إما على أمور الضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه خيبة. Y dice el Sheikh, y también cuando sí tiene esas ganas y sí hace esfuerzos, pero no en las cosas de beneficio y no los asuntos de beneficio, pero más bien aún más en los asuntos que daña o los asuntos malos, la fruta de su esfuerzo es el fracaso y el fallo, y es que no logra el bien. وحصول الشر والضرر, y lo que logra es el mal y lo que daña. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا تعب وعناء والشقاء. Y cuántos, dice el Sheikh Rahimahullah, y cuántos que hicieron o tenían ese esfuerzo y tomaron esos caminos o esos asuntos que no son de beneficio, es decir, esos asuntos ilícitos, no recibieron ningún beneficio de su esfuerzo, pero más bien solo lograron el cansancio, el problema, el problema o los problemas. No logra excepto el cansancio y los problemas y el mesería. O sea, el Sheikh aquí menciona que esa persona que solo entra en esos asuntos de no beneficio o esos asuntos ilícitos no logra nada del bien, solo logra el mal. No logra nada de beneficio de su esfuerzo que hace en esas cosas. Naam. Sigue el Sheikh Rahimahullah Ta'ala, dice: ثم إذا سلك العبد طرق نافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بالصدق لجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل
على نفسه وحوله وقوته بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. Dice el Sheikh, después, si cuando el siervo toma ese camino o esos caminos de beneficio y hace esfuerzo y le echa ganas en ello o en esos caminos de beneficio, no termina excepto con veracidad que le lleva a Allah subhanahu wa ta'ala y depende en él subhanahu wa ta'ala en tratar de lograr y cumplir y completar su esfuerzo, y él no depende de él mismo o de su poder o de sus hechos o obras, pero más bien él depende completamente, aparentemente y ocultamente sobre su Señor, o él depende en su Señor completamente. Y dice el Sheikh, فَبِذَلِكَ تَهَوَّنْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبِ وَتَيَسَّرَ لَهُ الْأَحْوَالِ وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. Y dice el Sheikh, y por eso no le llega tantas dificultades o no siente tantas dificultades, y más bien sus asuntos y situaciones son, con el permiso de Allah, fácil, y le llega para él esos resultados y esas frutas buenas en el asunto de la religión, el din, y el asunto de la dunya. Dice el Sheikh, ولكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة أمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. Dice el Sheikh, pero en estos asuntos él tiene una gran necesidad para tener conocimiento de los asuntos. Eso que es completamente necesario tener ese conocimiento para poder cumplir con estos asuntos y hacer esos esfuerzos en esos asuntos. Dice el Sheikh, وَالْجَدْ فِي طَلِبِهَا, y tener ser serio en lo que busca y ese camino que toma para lograr el éxito en ello. En todo se necesita el conocimiento, Yehuan, porque en todo lo que se hace acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam o acorde del din, se necesita conocimiento. Se necesita conocimiento en estos asuntos de la dunya y del din. No se usa la ignorancia en nada, no los asuntos del din ni los asuntos del dunya. No se entra en esos asuntos del din con ignorancia, ni se entra en los asuntos de la dunya con ignorancia, porque la ignorancia va a dañar la persona cuando entra en esos asuntos del din. Si tiene ignorancia, lo daña, y cuando entra en los asuntos de la dunya, igual lo daña. Es necesario el conocimiento. Y él dice el Sheikh, فالأمور النافية في الدين ترجع إلى أمرين علم نافع وعمل صالح. Y ese es un principio en nuestra religión, que el Sheikh dice, los asuntos de beneficio en el din, فالأمور النافية في الدين, los asuntos de beneficio o los asuntos beneficiosos en el din, todos regresan a dos cosas. El munafi, el conocimiento beneficioso, وعمل صالح, y la obra buena. No, el conocimiento y la obra van juntos. No se puede hacer la obra sin el conocimiento, y no puedes tener conocimiento sin obrar con ese conocimiento. Así que los asuntos de beneficio vienen con esas dos cosas y se tiene que cumplir con esas dos cosas. Y el Sheikh va a hablar un poco de cada una de estas dos cosas. El ilmu nafi, el conocimiento de beneficio o el conocimiento beneficioso, o el amalu salih, yani amalu salihat, es decir, las obras buenas. Naam. Sigue el Sheikh y dice, wa amal ilmu nafi, acerca de el conocimiento beneficioso, فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح
المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه. نعم، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. Que dice el Sheikh que el conocimiento beneficioso es aquel conocimiento que purifica los corazones y los almas, los que trae esas frutas para poder lograr la felicidad en las dos vidas, la vida de la dunya y la vida de la ákhira. Y es aquello que trajo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, de hadith, de tafsir y de fiqh. Hadith, las narraciones del profeta sallallahu alayhi wa sallam; tafsir, las explicaciones del Corán; y el fiqh, las explicaciones de la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, la legislación de Islam. Y dice el Sheikh, y también del conocimiento beneficioso, aquello que ayuda en eso para obtener el entendimiento correcto de la esencia de, o el conocimiento de el idioma árabe. Y esto es acorde de el tiempo y lo que puede hacer la persona cuando busca el conocimiento. Y dice el Sheikh, pues, y todo esto, eso depende en las diferencias entre la gente, que cada uno tiene diferente tiempo o metas en obtener el conocimiento. Así que dice el Sheikh, أن يجتهد طالب العلم في حفظ المختصر من مختصرات الفن. يعني aquel alumno de conocimiento que hace el esfuerzo en memorizar esos textos de esencia, o de cada esencia, los textos o escritos o tratados breves de cada esencia, pues eso es algo que le ayuda en su búsqueda. Pero si no puede, o sea, se le hace muy difícil memorizar estos textos o estos tratados de cada esencia, pues debe de estudiar y revisarlos y leerlos y recitarlos seguido, y reflexionar en los significados de estos textos y tratados y escritos hasta que él aprende bien el significado y se quede ese significado en su corazón. نعم. dice el Sheikh, ثم تكون باقي كتب هذا الفن كتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها. Y pues después de que estudia estos textos o estos escritos o tratados breves en la esencia, en cada esencia, pues entonces que entre en los demás libros más grandes, que le da más explicación y le da más un entendimiento más amplio en lo que está estudiando de ese o de esa esencia del din. Y lo que está diciendo el Sheikh es lo que siempre los ulama nos aconsejan, Juan. Lo que nos aconsejan en el camino de la búsqueda de conocimiento es que siempre debemos estudiar los libros o tratados o escritos más pequeños y breves que nos dan esa base de conocimiento. Como por ejemplo en el estudio de Aqida, el credo, esos libros de Tawhid y de Aqida que son breves, como por ejemplo Qawaid al-Arba, los 4 principios, Usul al-Thalatha, los 3 principios de Tawhid, por ejemplo, digamos, Sittat al-Usul, los 6 principios de el credo islámico, Kitab al-Tawhid, esos libros pequeños que nos enseñan el credo y la creencia del din, que podemos hasta memorizar o podemos entender por ser que los podemos leer varias veces, pues podemos entenderlo y esa información se puede quedar en nuestro pecho, en nuestros corazones, como dice el Sheikh aquí.
Y ya cuando hemos estudiado esos libros breves o pequeños, que los imams de la Sunna escribieron esos libros pequeños así para memorizarlo en verdad, para que se quede en el corazón por esa misma meta. Ya después los libros más grandes, que son de 2, 3, 4, 5, 10 tomos en la esencia. Por ejemplo, igual en el tema de hadith. En el tema del hadith es bien estudiar los libros pequeños de hadith, que tienen, digamos, como el Arba'ina Nawawiyya de los 40 hadith, o como estudiamos antes de este libro, el libro de hadith que estudiamos fue Mudhakarat al-Hadith de Sheikh Rabi'a, que tenía 20 o 21 hadith, si se recuerdan, los que estuvieron con nosotros. Y ahora pues estamos estudiando este libro de hadith de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, que es de 99 hadith. Así que después de estudiar estos así poco a poco, entramos a los libros más grandes, como por ejemplo Bulugh al-Maram de Ibn Hajar al-Asqalani, que son más de 500 o 600 hadith. Igual Umdat al-Ahkam, que son como 500 o 600 hadith. Y después de eso se puede entrar a los libros más grandes. Así que ese es el modo que nos han enseñado los ulama y los imams de la Sunna, de que el alumno de conocimiento, el que empieza, no debe entrar luego a los libros, por ejemplo, más grandes como Sahih Bukhari, que es de 9 tomos, o entrar al Musnad de Imam Ahmed, que es de 50 tomos. O sea, en veces la persona tiene esa energía y ganas para leer esos libros porque nos encanta leer, pero deben de tomar la metodología de aprender el din, la metodología y el consejo de los sabios que nos dan cómo aprender, porque cada libro nos da un base, nos da herramienta para seguir con el siguiente. Así que es algo que el Sheikh está mencionando aquí, que es el consejo de la mayoría de los sabios. Entonces dice el Sheikh, si la persona memoriza estos principios y estos fundamentos, pues se le hace para él una cantidad de conocimiento en este tema y con estos libros. Y dice el Sheikh, puede seguir con lo siguiente y sigue aumentando en ese conocimiento cada vez que memoriza o lee seguido esos libros. Sea los libros que son pequeños o grandes. Y eso es algo que debemos enfocarnos y concentrar en la metodología de cómo aprender para estar sobre los principios y fundamentos. Porque el fundamento y principio es muy importante, Yehuan. Por ejemplo, el Imam al-Nawawi escribió esos 40 hadith porque dijo que en esos 40 hadith, que son un poco más de 40 hadith, pero esos 40 hadith, 42 o 43 hadith, son hadith que de esos hadith hay principios y fundamentos de la religión. Entonces debemos enfocarnos en eso, en los fundamentos y principios y juicios de la religión para tener esas evidencias cómo practicar nuestra religión, cómo practicar nuestro credo, nuestra creencia. Y por eso el Sheikh aquí dice وَمَنْ ضَيَّ الْأُصُولِ حُرِمَ الْوُصُولِ. Es un dicho y un principio que los sabios siempre dicen: quien abandona los fundamentos, pues la llegada será ilícita para él. Es decir, la llegada a la verdad. Al-wusul, ¿qué quiere decir al-wusul? Wusul al-haq. Wusul al-haq, llegar a la verdad. Entonces, quien abandona los fundamentos, quien abandona aprender los fundamentos o los principios de la religión, pues no va a llegar a la verdad. Porque no va a saber cuál es la verdad, porque no tiene los fundamentos, no tiene el base. Y por eso vemos que hay gente que memoriza el Corán completo, pero es un desviado. Subhanallah, ha memorizado el libro de Allah, el mejor libro que existe en toda la historia de esta dunya.
este hombre o esta persona ha memorizado el libro de Allah, el mejor libro de toda la historia, de la dunya. Lo ha memorizado, pero de todos modos es un desviado. A'udhu billah. ¡Qué fracaso! ¡Qué cosa tan subhana! ¿Se pueden imaginar eso? La gran esfuerzo que se necesita para memorizar el libro de Allah. Años y años y años de memorizar y memorizar y revisar y revisar y memorizar y revisar. Años y años recitando por horas, recitando, memorizando, estando con el sheikh, memorizando con él, que lo corrige, que regresa a él. O sea, tanto esfuerzo para memorizar el libro de Allah y de todos modos es un desviado. A'udhu billah. Y eso es porque no benefició de los fundamentos y principios del Corán. No reflexionó sobre el Corán, en lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice de los fundamentos y los principios de el credo del din de Allah, la creencia del Islam, lo que es imán. No reflexionó sobre eso y se desvió. Hay sufis que memorizaron el Corán. Hay takfiris que memorizaron el Corán. Hay tablighis que memorizaron el Corán. Hay ikhwanis que memorizaron el Corán. Mu'tazila, Asha'ira, Maturidiyya, todas esas sectas desviadas, hay entre ellos gente que ha memorizado el Corán. Y de todos modos son desviados. A'udhu billah. Entonces, así como dice el Sheikh aquí, y es un principio y un dicho entre los sabios y los imams de la din, وَمَنْ دَعِيَ الْأُصُولِ حُرِمَ الْوُصُولِ. Quien abandona y deja los principios o los fundamentos, la llegada a la verdad es ilícito para él. Subhanallah. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله فعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. Yani, que el Sheikh dice, y quien le echa esas ganas y hace ese esfuerzo de lo que hemos mencionado, y depende en Allah, y busca la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala, pues Allah subhanahu wa ta'ala le va a ayudar, y le va a dar la bendición en su obra, y en su camino que ha elegido. Subhanallah. Sigue el Sheikh y dice, ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا إناء كما هو معروف بتجربة والواقع يشهد به فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم ثم له سبب الموصل إلى العلم. Dice el Sheikh rahimahullah, y quien toma un camino de la búsqueda del conocimiento, un camino que no es un camino de beneficio, así como hemos mencionado, pues entonces él pierde su tiempo y no logra nada excepto problemas y fracaso. Así como es muy conocido que la gente que hace eso, es muy conocido y se ha visto eso, que la gente gasta su tiempo, no toma el camino correcto, no hace lo que debe de hacer, entonces no logra lo que busca es el conocimiento. Pero dice el Sheikh, فَإِنْ يَسَرَ اللَّهُ لَهُ مُعَلِّمًا يَحْسِنْ طَرِيقَةَ التَّعْلِيمِ. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala le facilita a una persona, un maestro, un sheikh, que le enseña el modo de cómo estudiar y cómo aprender y cómo entender correctamente, y entonces eso será un modo de llegar al conocimiento, dice el Sheikh. Y eso es algo que los sabios, y Juan Barakallahu Fikum, los sabios grandes y los imams de la Sunna siempre han dicho. Sheikh al-Fawzan, nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, siempre lo dice en sus clases, cuando menciona este tema de cómo
obtener y lograr el conocimiento. Y dice el Sheikh, al-ilmu yatalaqi bil-ulama, yani que el conocimiento solo es solo es logrado cuando se toma de los sabios grandes. Los ulama son los sabios grandes, ya Juan. Un sabio regular que no es de los sabios mayores o grandes puede ser una persona que le dicen sheikh, o que le dicen da'i, o es de los du'at, o es de los asatida, de los maestros que enseñan el din, o los que predican el din, o alguien que es que tiene conocimiento, que es un sheikh. Pero el sabio grande es un alam, es de los ulama, son los sabios grandes. Entonces el sheikh siempre dice que el conocimiento solo se logra con o de los sabios grandes. Entonces la persona que tiene esas ganas de lograr el conocimiento debe hacer todo el esfuerzo que pueda y echarle ganas en encontrar dónde están los ulama de Ahl Sunnah y ir a estudiar con ellos. Si la persona no puede viajar de su país y ir donde están los sabios, que esa es la manera cómo se debe de buscar el conocimiento, y Juan, la manera de origen, que así se debe de hacer. Pero si la situación que esa persona tiene que no puede, pues hoy en día Allah subhanahu wa ta'ala lo ha hecho muy fácil. Las charlas y los derus y las clases de los sabios grandes están en el internet, en vivo, subhanallah. Las clases de Sheikh Fawzan están en vivo. Ahorita, en este momento, por el caso del COVID y el caso de que las mezquitas no están abiertas, pues muchos de los sabios no tienen clases. Pero hace poco Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad siguió sus clases en la mezquita del Haram en Medina, en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina, y sus clases están en vivo. O sea, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhullah. Las clases antes del COVID, o sea, las clases de Sheikh Al-Fawzan estaban en vivo. Las clases de Sheikh Abdullah Al-Bukhari, Sheikh Ubaid, estaban en vivo. Así que eso es algo que es una bendición hoy en día, de que la persona que está sentada en cualquier país europeo o cualquier país de las Américas, pues puede escuchar las clases en vivo de ese sabio grande. Claro, se tiene que entender árabe. Es otra cosa que el alumno de conocimiento, el que toma ese camino de la búsqueda de conocimiento, tiene que entender que el conocimiento verdadero no se puede lograr sin el idioma árabe, porque los textos originales de las evidencias están en árabe, en el Corán y la Sunna y los athar de los salaf. O sea, el Corán y los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y esas narraciones de los sahaba y esas primeras 3 generaciones de los salaf, pues están en árabe. Entonces, para entender la religión bien y los juicios y los fundamentos y bases, pues se tiene que entender árabe. Así que la persona debe hacer ese esfuerzo de memorizar Corán y aprender el idioma árabe. No hay otra. Y después con eso se sienta con los sabios grandes, sea físicamente o por las clases que están por las redes o por la red. No. Sigue el Sheikh Rahimahullah y dice el siguiente asunto. Si se recuerdan, estaba hablando de los 2 asuntos que dijo el Sheikh, que los asuntos beneficiosos del din regresan a 2 casos o a dos asuntos. Dice el conocimiento beneficioso y el amal salih, las obras buenas. Entonces ya habló el primer asunto, el conocimiento beneficioso, y ahora va a hablar del amal salih, las obras buenas. Y dice que la obra, dice el Sheikh, la obra correcta
y aceptada con Allah subhanahu wa ta'ala es lo que contiene en la obra dos cosas: ikhlas lillah, la sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, wa mutabat al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, y seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, o estar acorde, esa obra está acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y esto es algo que acerca, esta obra acerca la persona a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: wa huwa at-taqarrub ila Allah باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية والتنزيه عما لا يليق بجلاله. Dice el Sheikh, y esto es lo que acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, con la creencia de que lo que es obligatorio creer en Allah subhanahu wa ta'ala, de sus atributos completos y perfectos, y lo que es lo que merece él, Allah subhanahu wa ta'ala, de sus siervos, de la adoración a él solo y único. Y que Allah subhanahu wa ta'ala está libre de cualquier imperfección, de que no merece ser atribuido a Allah subhanahu wa ta'ala, que no es de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y creer en él, dice el Sheikh, وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى. Y creer en él y creer en su mensajero de cada cosa que ellos han informado, cada cosa que ha pasado y cada cosa que va a llegar en el futuro. Sea de la información de los profetas o de los libros o de los ángeles, dice el Sheikh, o cualquier asunto de la ákhira, dice el Sheikh. وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. Y dice, y también de la Jannah, o del el fuego, o de las recompensas, o del castigo, o cualquier otra cosa que Allah y su mensajero nos han informado, tenemos que creer en él completamente, sin duda. Y dice el Sheikh: ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله ومن حقوق خلقه ويكمل ذلك بنوافل وتطوع. Yani que dice, y después de eso, la persona hace y cumple con todo lo que Allah le ha obligado, todo lo que Allah ha obligado a sus siervos, de los derechos de Allah y los derechos de su creación, en cumplir eso con las obligaciones y esas cosas que son recomendadas, nawafil wa tatawwa'at, y eso todo lo que es recomendado y lo que acerca a la persona a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: خصوصا المؤكدة في أوقاتها, y esas acciones que son muakkida, como la sunna muakkida del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, aquellas cosas que no son obligatorias, pero era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no dejaba de hacer. Por ejemplo, la oración nocturna, o sea, la oración de la noche, o las 2 rak'at antes de Fajr, o Salat al-Witr, o digamos ¿cómo se dice? Salat al-Duha, esa oración de que se hace en la mañana, ya que el sol ha subido ya completamente del horizonte, que se hace 2 o 4 raka'at, eso se llama Salat al-Duha. También todas esas oraciones el profeta sallallahu alaihi wasallam no dejaba de hacerlas. No son obligatorias, pero son sunnah que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía. Sigue el Sheikh y dice: مستعينا بالله على فعلها وعلى حقيقها وتكميلها وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه عرض من الأعراض النفسية. Y hacer todo esto, lo que se menciona, buscando la ayuda con Allah subhanahu wa ta'ala en hacer y cumplir todo esto. Cumplir y hacer todo esto, hacerlo con ikhlas, sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, aquello que dice el Sheikh, que no está mezclado con ninguna otra intención
O sea, el ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala, que estas obras se hacen solo para Allah, solo para complacerlo, solo para obedecerlo, solo para acercarse a Él subhanahu wa ta'ala, y no se mezcla ninguna otra intención o no se hace para ninguna otra razón. Y dice el Sheikh: وَكَذَلِكَ يَتَقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ. Y también se acerca uno se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala con dejar y abandonar lo ilícito. وخصوصا التي يعني تدعو إليها النفوس, y especialmente esas cosas ilícitas que los almas desean mucho. وتميل إليها, y buscan hacer o buscan a lograr o obtener. فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. Y dice el Sheikh, y se acerca al Señor, o el sirviente o el creyente se acerca a su Señor con abandonar estas cosas ilícitas por Allah subhanahu wa ta'ala, así como se acerca a Él cuando hace aquellos mandatos de Él, los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: فَمَاتَ وَفَّقَ الْعَبْدِ بِسُلُوكِ هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح. Y cuando Él, el siervo, escoge y toma este camino en su obra y busca la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala en hacer eso, será exitoso, logra el éxito. وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور, y va a cumplir acorde de lo que él hizo en estos la perfección y cumplir con lo que Allah le pide o en estos asuntos está acorde de lo que él hace de estos asuntos. وَنَقْصِهِ بِحَسَبْ مَا فَاتَحُ مِنْهَا, ¿cómo se dice? Y su fallo será acorde de lo que él no cumplió de estos asuntos. Entonces va a estar en diferentes niveles acorde de lo que él hizo. Entonces, si él solo no cumplió con poco, pues eso, el nivel de él estará diferente de aquel que no cumplió con mucho. ¿Me explico? Entonces, todo esto está acorde de lo que él hizo de los mandatos de Allah y lo que él dejó de los asuntos ilícitos que Allah ha prohibido. Naam, ya Juan, barakallahu fikum. Falta un poco, no poco, pero sí falta como 3 páginas para terminar este capítulo, así que no es suficiente tiempo para terminarlo en esta clase y ya nos pasamos de la hora, así que aquí inshallah vamos a parar, ya Juan, barakallahu fikum, y con esto es suficiente para la clase de hoy. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe el camino recto y nos mantenga firmes sobre ese camino, y le pedimos a Allah que nos perdone nuestros fallos, errores y pecados, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga morir sobre el imán. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.